Esta noche hablaremos sobre la reforma que provocó júbilo a unos y enojo a otros. Se trata de la reforma electoral. La legislación donde se fijan las reglas para preservar la equidad en los procesos electorales. ¿Pero qué tiene de bueno? Las candidaturas independientes, el voto de mexicanos residentes en el extranjero, se incrementan las aportaciones privadas a las campañas, lo que podría abonar para que exista mayor transparencia en los partidos. Y lo más aplaudido, la paridad de género. Es decir, los partidos políticos deben reservar el 50% de sus candidaturas a las cámaras de senadores y diputados, tanto así como congresos locales, a las mujeres. Otro punto a favor que muchos ven es la reelección de los senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales, que podría ayudar a que los proyectos sean de mayor alcance, pero sobre todo que la ciudadanía pueda premiar o castigar con su voto al servidor público o representante popular. Para quienes votaron en contra, se trató de una reforma que solo beneficia a los partidos políticos con mayor representación en el Congreso y no a los ciudadanos. Los detractores critican la sustitución del Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral. Aseguran que el INE no garantiza que algunos gobernadores sigan canalizando recursos a las campañas y que tampoco asegura que los consejeros locales no sean impuestos por el gobernador. De lo bueno y de lo malo de la reforma electoral hablaremos esta noche. Quédese conmigo, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y para mí es un placer enorme recibir en este foro a Luis Carlos Ugalde. Él fue presidente, exconsejero del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, ¿cómo estás? El gusto es mío, Lolita, como siempre. Qué placer de veras de tenerte aquí, de poder hablar franca y abiertamente sobre este tema, porque ciertamente, bueno, tienes la parte de los molestos, de los enojados, en donde ya los gobernadores no van a poder meterle mano tan directamente como se hacía antes, cuando ni siquiera había un presidente priista, por decir en el caso de los gobernadores priistas, ¿no? Yo creo que el plan de esta reforma es que sí es cierto, como acusa el PAN, de que muchos gobernadores, incluidos los panistas y los perredistas y sí, los porque no se priistas, salva nadie, ¿eh? No. Es un plan estructural. Sí es cierto que a nivel regional los gobernadores han acumulado un poder sin contrapeso. Es un problema del desarrollo democrático de México de los últimos 10 años. Y por lo tanto, muchos gobernadores, no todos, influyen en las campañas, desvían recursos públicos. Hombre, le meten mano a la elección. ¿Para qué le hacemos al cuento? Pero esta reforma, Lolita, no ataca el problema de fondo. Es una ilusión y ingenuidad de plano panista pensar que con esta reforma, que centralizando la organización de los comicios, tú vas a poder cortar el flujo de recursos y de apoyos políticos que sí existen. Por lo tanto, estamos en el peor de los mundos. Centralizaste las elecciones, desapareciste al IFE para dar lugar al Instituto Nacional Electoral, y yo no creo, y esto lo he platicado con algunos gobernadores, no creo que con esta reforma electoral estos apoyos político-económicos que sí existen vayan a dejar de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre el IFE y el INE? Yo quisiera que me lo explicaras porque todavía no le acabo de entender lo que en un principio surgió como el IFE, que era, bueno, la gran panacea de la democracia en el país. Pues ahora resulta que estaba toda apestada y no servía para nada y era una porquería y por eso tenemos que hacer ahora el otro. Tenemos el mismo sistema, un instituto federal ahora llamado nacional y 32 institutos estatales. La diferencia fundamental es que hoy este INE podrá atraer, absorber la organización de las elecciones locales cuando haya un caso de urgencia, cuando haya una situación de inequidad grave, cuando no haya condiciones para que localmente se organicen esos comicios. O sea, el voto por casilla, este tipo de cosas es cuando lo atrae nacionalmente. O situaciones como Michoacán, en donde hay situación de violencia extrema, claro, o una entidad donde un gobernador de manera descarada estuviera interviniendo a hacerlo. Entonces, en ese caso se podrá absorber. Esa es realmente la diferencia de fondo. La amenaza de que si no se hace bien la elección localmente, se organiza hacia arriba a nivel federal. Ahora bien, entonces le están dando todo el poder al presidente de la República. No, porque, bueno, el INE es autónomo del Poder Ejecutivo. ¿Entre comillas o sí? No, es real, es ¿Sí, real. de veras? Es real. Sí, es totalmente real.
Sí es cierto que a nivel local, en muchos casos, los institutos locales estaban influenciados, cooptados por el Poder Ejecutivo. Por supuesto. La pregunta es si eso va a cambiar. Y yo creo que mientras no ataques el problema central que se llama dinero, dinero y dinero, Sí. chequera sin control, este problema no va a desaparecer. ¿Cómo puedes parar eso? A través de la licitación de obra pública, porque muchas veces lo que pasa, Lolita, es que yo quiero ganar tú eres gobernadora y yo quiero ganar un Me contrato. encantaría. No, tú eres candidata. Ajá. Y yo soy constructor de un estado de la República, entonces Ok. te doy en una bolsa de pan dulce 10 millones de pesos a las 2 de la mañana. ¡Wow! Y a cambio tú me das la concesión de la carretera o el contrato para venderte desayunos en tu estado. Pero eso se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre. Toda la vida. Todo. Y de todos los partidos, ¿eh? Todos No los hay nadie partidos. que pueda levantarse y diga yo soy puro y sano y aquí nadie me embarra la mano. Yo no conozco a uno. Por eso, pero la única forma para evitar que las campañas tengan tanto costo es que yo, constructor, yo, contratista, vea que no me conviene darte dinero a ti, candidata, porque quién sabe si tú me vas a poder pagar. Por supuesto. Si tú controlas las contrataciones y puedes asignar obra pública de manera libre, entonces yo te doy dinero y tú me pagas después. Dos, la manera como se controla el gasto público a nivel local, y eso lo hace el Congreso del Estado. La verdad, Lolita, en muchas entidades los congresos locales están cooptados por el gobernador, es Por la verdad. supuesto, son... a ver, se va a oír muy feo y muy fuerte lo que voy a decir, pero son alcahuetes de las órdenes del gobernador en turno. Así es. Y en ocasiones los gobernadores cooptan a los diputados de su partido Y de los otros. y de los otros partidos. Claro. Y pagan sobresueldos y pagan votos. Es un problema de corrupción creciente en todo el país. De tal forma que esos son los problemas de fondo. Que el INE organice la elección en una entidad no va a hacer que yo, contratista, deje de darte a ti 10 millones de pesos a las 2 de la mañana en una bolsa de pan dulce, como sucede, y no estoy bromeando. No, Lolita, por es en supuesto. efectivo, en cash, y así ocurre este tema. Y además no hay manera de seguirle la ruta para los impuestos, ni mucho menos. No, porque además nadie paga la movilización del voto con tarjeta American Express. No, Exactamente. lo pagan en efectivo y ahí es donde se gasta buena parte del dinero, en movilizar el voto, los que van casa por casa. En ocasiones se paga cobertura informativa y se paga en efectivo. Toda esta economía informal de las campañas es un problema muy grave, Sí. pero no se controla porque el INE llega a organizar elecciones en todo el país. A mí me gusta de esta reforma la parte de equidad de género, te lo digo francamente, porque mira, ¿cuántas veces hemos visto en todas las elecciones, desde que yo me acuerdo, ¿no? Ajá. Las mujeres son las más entusiastas, están echadas para adelante, son las que organizan todos los eventos en las campañas, sí, pero en el momento de la selección de los candidatos son hombres, en su enorme mayoría. Y no le hagamos al cuento, pues hoy en día cuántas diputadas, cuántas senadoras, cuántas gobernadoras tenemos en México. Yo creo que ya llegó el momento en que efectivamente hay muchas mujeres muy preparadas, muy capaces. Yo estoy de acuerdo contigo, pero Entonces, ¿de qué se trata? ahora tú me estás entrevistando, pero yo te voy a entrevistar. Venga. A ver, Lolita. Teníamos en México una cuota, yo estoy a favor de la equidad, no tengo duda de eso. Teníamos una cuota de 60-40, que es una de las más progresistas en el mundo. Sí, sí. Y apenas se instauró en 2007. Yo no sé por qué, yo nunca vi manifestaciones en las calles ni en las plazas de mujeres demandando que la cuota fuera 50-50. Yo pregunto, ¿tenemos que tener mitad y mitad de mujeres en el Congreso para que haya igualdad de condiciones en la vida diaria? Porque lo que Podríamos tener 60-40, 60 mujeres y 40 de hombres. Por Vamos, supuesto. al final de la jornada yo creo que lo que debemos de darle mayor importancia no es tanto la cuestión de género, que ciertamente yo soy una mujer feminista. Aquí lo que debemos de encontrar es gente preparada. Así es. Que vaya Totalmente. a las cámaras, que entiendan que van a hacer leyes. Que quien tenga más mérito sea el legislador. Punto, Por supuesto. que entiendan lo que es legislar, hacer leyes. ¿Cuánta gente tenemos en las cámaras que incluso no saben ni siquiera hablar correctamente? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Más mujeres en el Congreso significa mejores políticas públicas para las mujeres en las fábricas, las casas, No las necesariamente, porque así como muchas veces, hay muchas mujeres que son muy machistas, ¿eh? Sí, eso le digo. Y hay que reconocerlo. Entonces, bueno, hay un dicho famosísimo donde dicen mujeres juntas, solo difuntas. Esa es la fama que se le ha hecho a muchas mujeres. Lo que tenemos que aprender las mujeres es hacer equipo.
Exactamente. Porque es la única manera que podemos crecer en todo este encanto extraño de la política. Es la única forma de poder tener realmente un prestigio y un lugar ganado a pulso. A mí me da mucho gusto que las mujeres estén más en la política como en los negocios. Lo único que a mí me hubiera gustado más, Lolita, es que cuando esto lo propuso el presidente Peña Nieto, hubiera habido un debate. ¿Por qué sí y cómo? Bien. Pero parece ser que como estas cosas son políticamente correctas, nadie puede decir, a ver, vamos a debatir por qué está bien y por qué está mal. Nadie lo debatió, nadie lo cuestionó, y entonces yo creo que no sabemos bien cuáles van a ser los efectos reales. A mí me gustaría que efectivamente dentro de los requerimientos que pudieran implementar todos los partidos políticos, sin excepción, que pudieran designar como candidatos a gente preparada. Por supuesto. Realmente gente que sepa a lo que va. Sí. Que no nada más vaya a grillar, que no nada más vaya a que les den comisiones porque están sacando una lana extra, sí. Que no nada más se vayan a dormir, sino que en verdad vayan a hacer su chamba. Pues sin duda. Todos los que estamos aquí, si no trabajamos, no cobramos. Sin duda. Porque en el caso de ellos sí. Y además, déjame decirte, las mujeres tienen más integridad. Eso es una cuestión real. Cultural, real, histórica en todos los países del mundo. Eso sí es un hecho real. Por eso los programas de apoyo social se le dan siempre a la mujer. Hay más responsabilidad y más integridad en general. Eso es muy positivo. Pero te voy a dar un contraejemplo. ¿Sabes cuál es el país del mundo, el parlamento del mundo donde hay más mujeres? No. Yo hubiera pensado que Francia, Estados Unidos, que son Inglaterra, muy progresistas. Sí. Uganda. Un país con una enorme represión de las minorías, 54% son mujeres. Wow. Y sin embargo, las políticas públicas en ese país son muy represoras de los derechos humanos. Por lo tanto, yo nada más digo, qué bueno que haya más mujeres, pero eso no significa necesariamente que al final las mujeres vayan a ser solidarias con las mujeres. Aquí lo importante es que efectivamente las mujeres que tengan el privilegio de alcanzar el voto popular, en verdad sepan hacer equipo, ¿eh? Así es. Porque ese es el gran problema. Y te lo digo franca y abiertamente delante de nuestro público. Yo conozco a muchas mujeres, bueno, no a muchas, a pocas mujeres que han sido lideresas. Pero ¿sabes una cosa? Trabajan solo para ellas. Y no se convierten de ninguna manera en puente, se convierten en muro. Porque muchas de ellas dicen, si a mí me costó tanto trabajo, me costó sangre llegar hasta donde estoy, ¿por qué diablos voy a ayudar a otra para que suba y me quite del lugar donde estoy? Eso es lo terrible, ¿eh? Claro, por supuesto, sin duda, sin duda. En ese sentido, pues ojalá que se pueda de alguna manera modificar un poco la mentalidad. En la medida, hay que recordar y tener siempre esto presente, las mujeres somos una parte importantísima de la sociedad, pero si no hacemos todo para formar un equipo y salir adelante, difícilmente tendremos y alcanzaremos las metas que las mujeres anhelamos en la política. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco tanto que hayas estado conmigo esta noche. El gusto es mío. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Para quienes dudan que el fútbol tiene influencia en la política, los invito a seguir de cerca la sucesión presidencial en Brasil, país que recientemente fue sede del Campeonato Mundial de Fútbol. El fútbol está metido de lleno en la política. No en vano los mandatarios apapachan tanto a los futbolistas. En el caso de Brasil, en octubre habrá elecciones y después del fracaso de su equipo, alguien tendrá que pagar los platos rotos. Por eso el gobierno de la señora Dilma Rousseff se apresuró a aclarar que es falso que la presidenta haya asociado su imagen al éxito del Mundial. Al inicio de la contienda mundialista, Dilma tenía una intención de votos del 38%. Después de las dos estrepitosas derrotas del equipo de su país, la percepción de los brasileños ya no es la misma. Lo veremos en octubre.